Ok, vamos a pasar con VIH, ¿ya? Acá tenemos una pregunta. En una zona endémica para tuberculosis pulmonar, el reporte de vigilancia de infección por virus de VIH indica incremento en el último semestre y deficiencia en la aplicación de la terapia preventiva para tuberculosis en este grupo. ¿Qué podemos esperar sobre la incidencia de coinfección sobre TB y VIH? ¿Es latente, disminuye, aumente o esté indiferente? ¿Qué opinarían? Ahora sí no responden. A ver, ya, sí, claro, aumenta, ¿cierto? Si dejamos de dar la profilaxis con isoniazida, la incidencia de casos de tuberculosis va a aumentar. Entonces vamos a ir recordando algunas cositas acá en VIH. Ya, en VIH y sepsis solamente pepas. Pero quiero dejarles algo bien en claro. Acá es un virus de VIH, predomina el tipo 1, subtipo B. Hay genes que están relacionados con la estructura, GAG, M y POL. Recuerden que el M está relacionado con la envoltura y codifica, como dice acá abajo, a la GP120 y a la GP41. ¿Por qué son importantes? Porque cuando van en el anclaje, estas partículas van a buscar a los correceptores CCR5 y CXR4. Sin estos correceptores es imposible la entrada del virus al cuerpo, ¿ok? GenTAT regula y estos genes NEF, BIF y CPR son accesorios. El gen GAG codifica la proteína P24, que es importante para el diagnóstico, y el gen POL, proteasa transgritasa reversa. ¿Cómo es antes que nada, recordar que el virus del VIH es un virus linfotrópico, le gusta afectar principalmente en este caso al CD4. La relación normal que nosotros tenemos en el CD4 debe ser de 500 hasta 1500 normalmente. Cuando el virus del VIH afecta, recuerden que la relación normal del CD4-CD8 es de 2:1, pero en el VIH se va a invertir. Hay una inversión del ratio CD4-CD8. Esto también pasa en pacientes trasplantados, por si acaso. Cuando vamos a ver esto, en inversión del ratio CD4-CD8, lo que vamos a generar justamente es la historia natural, ¿no? Entonces, miren ustedes lo que pasa. El paciente con VIH empieza a elevar su carga viral después de la exposición, ¿ya? Esta es la carga viral para VIH. Pero, sin embargo, el paciente también tiene este CD4 y una caída. Imagínense que la caída ha sido hasta acá. El límite, nosotros tenemos acá CD4, acá en esta fila CD4 tenemos 200, acá tenemos el máximo que es un 1000, por ejemplo, acá 1000, 1500 y cayó acá, ¿no? Cayó en un 300. Este punto de quiebre se llama set point, ¿ya? Punto de quiebre. Y es importante porque si el paciente de acá tiene una recuperación natural, digamos del CD4, y va a caer en el tiempo si es que no recibe terapia antirretroviral, ¿ya? Entonces lo que pasa es que esta carga viral, la carga viral va a tener esta secuencia, va a venir así, puede venir así, y en el tiempo va a volver a aumentar, ¿ya? Sin terapia antirretroviral. Entonces, este es el escenario del paciente que tiene un set point que está un poco más arriba. ¿Y qué pasó con el paciente que tiene una carga viral exponencialmente alta desde un comienzo, ¿no? Pero la caída del CD4 es, por ejemplo, más pronunciada, ¿no? Bien acá, imagínense que el CD4 ha caído hasta acá. Tenemos el límite por debajo de 200 y el set point está acá. Entonces eso quiere decir que la posibilidad de progresión ya no va a ser ese repunte tan elevado, sino que rápidamente va a progresar y simplemente la carga viral va a seguir siendo, puede tener una inflexión así y va a seguir siendo elevada. Entonces, este set point nos divide en estos pacientes que pueden hacer la progresión, progresadores lentos, progresador lento, y estos son los progresadores rápidos, ¿ok? Progresador lento y progresador rápido. Es importante porque decir, si cayó más bajo el punto de quiebre, la progresión a fase SIDA va a durar de 1 a 3 años, ¿no? En cambio, si demoró, si el set point fue un poco más alto, le da ese chance de esa recuperación en automático y la progresión a SIDA va a durar entre 7 a 10 años, ¿no? Así que ya vayan sacando cuentas más o menos cómo ha sido su última exposición
para que vean y ya los podamos ver en consultorio. Perfecto. Entonces tengan mucho cuidado y en el diagnóstico, hoy en día tenemos métodos de diagnóstico oportuno. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hoy en día yo tuve un contacto de riesgo sin exposición, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Mira, una exposición, un contacto sexo anal, no sin protección, bastante riesgo. Entonces, la carga del virus puede empezar a elevarse acá, pero en los primeros 10 días no va a ser suficientemente detectable. Entonces, yo podría aplicar un método acá que se llama RNA ultrasensible, una carga viral específica, ¿no? Que nos va a determinar justamente este umbral, ¿no? Aún así antes de los 10 días. Luego de eso ya podemos detener, la carga viral va a seguir elevándose, pero todavía no se elevan los anticuerpos, que usualmente van a esperar hasta 3 semanas, donde ya empiezan a elevarse los complejos de antígenos y anticuerpos, que van a ser motivo de detección. Antígeno-anticuerpo es lo que se llama ELISA de tercera generación hoy en día, pero la prueba que yo trato de utilizar ahora, hoy en día, es esta que está acá entre 10 y día 14, que es justamente la detección de una partícula, en este caso, que es el antígeno P24, que habíamos dicho que es codificado por este gen GAG. Esto se llama ELISA de cuarta generación. Hoy en día quieres hacerte un diagnóstico rápido, estás en riesgo, pasó algo, alguna pareja que no, dudosa procedencia, antígeno P24, entre día 10 y día 14, con toda seguridad te va a decir una positividad hasta en un 80-90% con seguridad, más, 90-95% de seguridad, ¿ya? Entonces, antígeno P24. ¿Cómo se llama el periodo que está donde no hay detección, donde las pruebas rápidas como estos antígenos, anticuerpos pueden salir negativos? Es decir, el periodo que está de acá hasta el día de acá, por ejemplo, hasta el día 14. ¿Cómo se llama este periodo? Que es importante definirlo, porque muchas veces acá vienen las consultas y todo el mundo tiene miedo, ¿no? A ver, periodo de, así es, periodo de eclipse. ¿Alguien ha llevado mis clases, por si acaso, en pregrado? Porque sí, así es, se llama periodo de eclipse, o van a ser infectólogos, pero sí, es periodo de eclipse. Entonces, hoy en día sí se llama periodo de eclipse. Ah, ya soy, ups, está bien, sorry. Entonces, periodo de eclipse. Sí, claro, ya no se dice periodo de ventana, por favor, es periodo de eclipse y lleven bien claro este término, ¿ya? Entonces, sigamos. Claro con los diagnósticos, ¿cierto? Ah, por si acaso, si ustedes quieren hacer el diagnóstico en una fase, por ejemplo, en un neonato, tendrían que utilizar definitivamente carga viral, ¿ya? Carga viral, porque acuérdense que puede pasar los anticuerpos de la mamá al neonato y eso puede generar problemas de interpretación. Entonces, ¿cómo interpretamos estas categorías clínicas? CD4, 3 menor de 200, categoría 2 entre 201 y 499, y el CD4 categoría 1 más de 500. Entonces acá vamos pintando esta clasificación antigua SS A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. ¿Cuáles son las que se llaman SIDA? SIDA es justamente todo lo que voy a pintar ahorita. Entonces SIDA es todo esto de acá. Vamos a dibujar una L. A3, todo lo que es 3, todo lo que es C, se denomina SIDA, ¿ya? Ojo que ahora hay definiciones nuevas que han salido. Por ejemplo, ¿cómo se llama la enfermedad avanzada por VIH? La enfermedad avanzada por VIH incluye la presencia de un CD4 menos de 200 o que tenga una infección oportunista y que también tenga un cáncer relacionado con VIH. Por ejemplo, un linfoma no-Hodgkin, un cáncer invasivo de cuello uterino. Entonces, en base a esa clasificación, ¿no? Ya dijimos cuál era SIDA. La categoría A, usualmente están los VIH asintomáticos. Tenemos la linfadenopatía generalizada persistente, es decir, ganglios mayores de 1 centímetro en 2 localizaciones diferentes y por más de 3 meses. La regla del 1, 2, 3, ¿ya? Y también tenemos la infección por VIH, el retroviral agudo, que a veces debuta con meningitis, trastornos neurológicos. Mucho cuidado. Categoría B, tenemos todas las condiciones por inmunidad celular, angiomatosis basilar, que son lesiones purpúricas, ya sabemos que está producida por Bartonella, y su diagnóstico diferencial, ¿cuál sería en angiomatosis basilar? Sería
un sarcoma de Kaposi. Principalmente es un diferencial. Candidiasis orofaringea. Ojo, la candidiasis esofágica es categoría C, no se vayan a confundir. La displasia cervical o cáncer in situ de cuello uterino producido por virus de papiloma humano es categoría B. Cáncer de cervix invasivo es categoría C. Síntomas constitucionales, fiebre y diarrea más de un mes es B, pero también hay una categoría que es el wasting syndrome con una pérdida ponderal de peso, una de superficie corporal del peso más del 10%, esto ya es categoría C también, categoría C wasting syndrome. Leucoplasia vellosa producida por virus de Epstein-Barr, ojo, también produce la lengua negra. Herpes zóster severo, sobre todo cuando afecta bilateral. Si tienen un herpes zóster en cara, siempre pídanle VIH si es un paciente de edad media, ¿no? O joven. Ya, tengan mucho esas consideraciones. PTI también asociada por un secuestro, ¿no? Un fenómeno por la misma enfermedad. Listeria también, forma de categoría B. EPI también y neuropatía periférica son algunas de las manifestaciones que tenemos. Pero voy a recordar algunas de las infecciones oportunistas para que podamos revisar acá cómo vamos. Entonces, en toxoplasma, yo lo que voy a ir es apegado a la pregunta. ¿Cómo va a venir la pregunta? Es el paciente, ¿no? Que tiene, puede decirle antecedente de VIH o no, pero que viene por focalización. La primera causa de focalización en el paciente con VIH, perfecto, es toxoplasma. Entonces es una reactivación de este parásito que está ahí metido y usualmente tiende a dar las lesiones típicas, ¿no? Captadoras en contraste en anillo, ¿no? Captadora de contraste en anillo. Entonces, ¿cuál es la localización principal para afectación de toxoplasma? Tienen ustedes acá, imagínense esto acá, y la afectación te da principalmente como una masa focal que está acá. En algunas ocasiones hay edema digitiforme, por lo general no desvía la línea media, pero nos da la localización en ganglios basales. Por lo general pueden ser una o múltiples lesiones, pero tenemos un diferencial muy importante de toxoplasma. Las diferenciales son tuberculosis, en este caso tuberculomas, y la otra es linfoma primario del sistema nervioso central. El linfoma primario del sistema nervioso central, ¿cómo lo diferencio? Porque es una masa única, más de 4 centímetros y que desvía la línea media, por lo general. Disculpen. Ganglios basales. Entonces, estas son las lesiones. CD4, por lo general, menos de 100 en toxoplasma. ¿Ya? Ahora, esto es una reactivación y es hacer el diagnóstico clínico. ¿Lo podrían hacer con una biopsia? Sí, pero definitivamente no lo tenemos como opciones. No lo tenemos porque el paciente se puede complicar. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de elección hoy en día? De rutina, ya saben que toxoplasma, ¿no? Usualmente debería requerir un tratamiento, ¿no? Vamos a ver acá otro color. Toxoplasma en tratamiento puede requerir tratamiento que tenemos disponible con trimmetoprim sulfametoxazol, que es lo único tal vez acá en Perú. Sin embargo, si les preguntan, o sea, los gold estándar son pirimetamina, ¿no? Más sulfadiazina. Pero no tenemos acá, y estas cuando se dan a veces con leucovorina, ácido folínico, porque hacen bastante inmunosupresión, ¿ya? Usualmente 6 semanas de tratamiento. En neumocistis, el paciente clásicamente te va a decir, doctor, es un paciente que puede venir con MUVET, pero tiene la clásica historia de tos, disnea, tos seca por si acaso y fiebre. Pero es un cuadro subagudo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes le piden la radiografía de tórax, lo que van a encontrar, o la tomografía, es un infiltrado intersticial bilateral, usualmente en bases, ¿ya? Bilateral y en bases. Entonces, ojo que no es la única complicación, porque también hacen bulas, neumotórax, neumomediastino, etc. El tratamiento acá, neumocistis, otras pistas clínicas que tenemos son elevación de DHL y de acuerdo a la severidad se comprometen
con principalmente alteración en la gradiente alveolo-arteriolar, ¿no? Entonces acá en esta gradiente pues pueden definir ustedes la severidad. Si es un cuadro de neumocistosis moderada, severa, por lo general va a requerir corticoides. El tratamiento de elección es trimetoprim, sulfametoxazol. Pueden darlo vía oral, si es que tolera, o vía endovenosa, por 21 días por lo general. Y se puede acompañar de corticoides, sobre todo cuando el paciente tiene cuadro moderado y severo. ¿Qué más tenemos que recordar acá? Usualmente recordamos que estos pacientes alérgicos, también creo que alguna vez vino esta pregunta en recientado, clindaprimaquina, ¿ya? Clindaprimaquina. En citomegalovirus, recordar que ya este es más frecuente, sobre todo con CD4 menos de 50. Si a mí me dicen que otras patologías son clásicas que puedo ver con CD4 menos de 50, Mycobacterium avium complex, ¿ya? Citomegalovirus, principalmente la retinitis, y vamos a tener los hallazgos de, principalmente, las hemorragias en llama, ¿ya? Llamarada. Y eso me da la indicación de que yo de frente tendría que aplicarle un agente intravíteo, ganciclovir intravíteo, pero se puede acompañar de ganciclovir endovenoso hasta por lo menos que recupere inmunológicamente, porque pueden hacer muchas veces recurrencias. Ganciclovir hasta 21 días o a más, ya dependiendo de la inmunidad y cómo se recupere. Lo ideal es a la par iniciar retrovirales. ¿Qué otras complicaciones me puede dar el CMV? Me puede dar principalmente colitis, me puede dar mielitis, me puede dar pancreatitis, ¿ya? Entonces, todas estas complicaciones tienen que estar bien documentadas, sobre todo en este tipo de pacientes. Criptococo, esta es levadura por si acaso. Criptococo es una levadura y por inhalación el huésped inmunocomprometido reactiva, en este caso el paciente VIH, y lo que va a producir es la causa más frecuente, es decir, meningitis. Ya habíamos dicho que en la meningitis, en este caso, consumo de glucosa, aumento de proteínas y aumento de la presión de apertura. Entonces, el manejo de la presión de apertura en estos pacientes con criptococo definitivamente no es con acetazolamida y tampoco es con, en este caso, con manitol. El tratamiento de la presión de apertura es con punción lumbar. Y en la punción lumbar, pues, tenemos que ver cómo está la presión de apertura. Idealmente tiene que estar menos de 20 para estar tranquilos, ¿ya? Porque si no pueden requerir derivaciones. Entonces, eso nos van a preguntar por lo general y la pregunta va también abocada al tratamiento. Anfotericina de elección y en las guías, en las normas técnicas, el agente que tiene más actividad esterilizando el líquido cefalorraquídeo es justamente la flucitocina, que tiene actividad a nivel del DNA. Ahora, si me dicen en Perú no tenemos flucitocina, podríamos ir a anfotericina, lógicamente más fluconazol, que sería otra opción, y hay un estudio que lo avala en Perú para dar esta combinación, anfo con fluco, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Aparte, recordar que para hacer el cambio de tratamiento, las 2 primeras semanas es inducción, de ahí seguimos solo con fluco unas 6 semanas y de ahí pasamos a una terapia de mantenimiento hasta que el paciente recupere CD4. ¿Qué pedimos en el diagnóstico? En el diagnóstico se pide una tinta india, ¿no? Indian Ink. Por si acaso se dice tinta india, no es tinta china, ¿ya? Eso es una mala traducción. Y aparte también pedir siempre, para hacer el cambio de fase, cultivo de LSR. En el cultivo de LSR debo documentar que ya no hayan hongos creciendo ahí. Perfecto. Cándida, usualmente lo podemos encontrar con la forma de Muget, ¿no? O con la forma de queilitis angular en la comisura del labio, o también lo podemos encontrar como una forma, en este caso, de manifestación en forma de candidiasis esofágica, ¿no? A veces entras con el endoscopio, ves todo lleno de cándida, el paciente tiene que recibir fluconazol endovenoso hasta que tolere vía oral y por lo menos, por lo general, vas en un tratamiento hasta 10, hasta 14 días, ¿ya? Fluconazol endovenoso. Perfecto. Tuberculosis. Tuberculosis es importante porque en la TB
En la fase inicial, usualmente cuando el CD4 está alto, se comporta similar a lo que pasa en el huésped inmunocomprometido, es decir, me puede dar cavitaciones, reactivaciones en la misma localización donde te da un huésped inmunocomprometido. Pero a medida que baja el CD4, pues vamos a tener otras presentaciones. La más común y la forma de invasión en huésped inmunocomprometido es milia, ¿ya? Milia. Entonces también podemos tener afectación del sistema nervioso central, extrapulmonares, en pleura, gastrointestinal y todas las consecuencias de la diseminación hematógena. ¿Quiénes tienen chance de hacer BK positivo? Obviamente más los que están en cavernas, ¿no? Y acá obviamente tendríamos más formas de presentación pauci-bacilares. ¿Cómo hago el tratamiento de tuberculosis en el paciente VIH? Le damos hoy en día el esquema isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol los 2 primeros meses, ¿no? Los 2 primeros meses, por lo menos en fase diaria, y luego combinamos, dependiendo, 7 meses si es una forma pulmonar, con isoniazida y rifampicina de manera diaria. ¿En qué condiciones damos un año de tratamiento en paciente VIH con tuberculosis? Damos en meningitis y damos en compromiso óseo. ¿Ok? Listo. Ya estamos acabando. Ya vamos. A ver, vamos a ver. Ya, está bien, está bien. Foscarnet para citomegalovirus no tenemos en Perú. Anfotericina, flucitonacina, ganglios basales. Ya. Listo. Acá hay pepas, ¿ya? Pero antes de eso quiero dejarles algunas cosas. Entonces, lo importante es que cuando el virus viene y entra, les dije que necesitaba correceptores, como el CCR5 y el CXR4. Inhibidor de justamente esta entrada tenemos enfluvirtida y maraviroc. Todavía siguen en vigencia. En la norma se pueden utilizar como segunda línea. Pero antes teníamos estos inhibidores de transcriptasa reversa. Acuérdense que todo el material del RNA se va a desdoblar, se va a tratar de convertir en un nuevo DNA, y acá actúan pues sidobudina, estabudina, lidanosina, lamivudina, entricitabina, bacavir y tenofovir. Lo que ya se ha retirado es estabudina y lidanosina, ya no lo miremos. Sidobudina sí todavía sigue, efecto adverso, anemia. Anemia del tipo megaloblástica, eleva, ¿no? Eleva, megaloblástica. Perfecto. Segundo, la lamivudina, efecto adverso, neuropatías. Entricitabina no tiene tantos efectos adversos, náuseas, vómitos. Abacavir sí, hipersensibilidad. Lo más preguntado, hipersensibilidad. Y tenofovir, daño renal. Y osteopenia. Inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos, ¿no? En este caso, efavirenz, nevirapina y etravirina. Efavirenz era parte de la norma técnica nacional como primera línea. Eso ha cambiado en diciembre del 2020. Ojo, no sé si se van a actualizar en las preguntas, pero la guía anterior estaba así: efavirenz, tenofovir y emtricitabina como primera línea. Esto ya cambió. El efavirenz en la literatura tiene alteraciones del sistema nervioso central, puede causar depresión, trastorno del sueño, pesadillas, ¿ya? Entonces, todos estos efectos adversos, hipertrigliceridemia, problema hepático, entonces todos estos problemas pueden haber hecho, ¿no? Definitivamente que inhibidores de integrasa, que justamente una vez que ya se formó ese nuevo material, se integre al DNA de la célula blanco, en este caso el CD4, y es acá donde tenemos raltegravir, el vitegravir, y este de acá que es dolutegravir, que se ha convertido en parte de la nueva línea. Entonces acá, hoy en día, para Perú, tenemos dolutegravir dentro del esquema de primera línea, primera opción. Pero también una vez que ya se integró el DNA, vienen y acá esta proteasa lo que va a hacer es que va a aumentar y va a generar la capacidad de replicación para que el virus entre y vaya y moleste a otra célula de CD4. Entonces la proteasa acá tienen todos los nombres que terminan en vir. Ya no tenemos inminavir, ya no tenemos aquinavir, ya no tenemos por lo general tipranavir ni fosamprenavir. Nos quedamos con ritonavir, lopinavir, atazanavir y darunavir en la guía. Pepas para la norma técnica 2020. Primera línea en Perú, dolu, teno y lamivudina. Cuando es tuberculosis, damos dolutegravir, pero aumentamos la dosis, duplicamos la dosis.
¿Por qué tenemos que tener cuidado con doluteravir? Hace interacción con rifampicina, por eso es que se duplica la dosis. Doluteravir también cuidado con pacientes diabéticos, porque puede interactuar con metformina, ¿ya? Profilaxis post-exposición. Tuviste una exposición de alto riesgo por una pinchadura, teno, doluteravir y lamivudina. O sea, van memorizando ese esquema. ¿Cuánto ha bajado? Antes la terapia preventiva para tuberculosis eran 9 meses. Hoy en día solo isoniazida por 6 meses. Por 6 meses. Y la otra opción que están dando en esta norma es isoniazida y rifampicina semanal, o sea, 12 dosis o completar sus 3 meses, ¿ya? Y en la gestante, si este es el escenario que quiero que recordemos, porque la primera vez, si este es un escenario, ¿ya? Ahora vamos a ver, ¿cómo estamos de tiempo? Ya volamos, ¿no? En milia se puede prolongar, pero en pulmonar por lo general son 9 meses. Efectos adversos del doluteravir, ahí voy. A ver, una dama, cualquiera, ya, Olenka. Ya, a ver, entonces, Olenka, llega en el escenario 1, es una gestante, muy casualmente llega y le detectamos VIH. Para tomar la suerte, Olenka. Entonces, ¿qué hacemos? Te vamos a dar este esquema ralteravir, tenofovir, entricitabina. Ojo, ¿por qué ya no te di doluteravir? Porque justamente está asociado a problemas de toxicidad en el feto, ¿ya? Por eso es que esto todavía está en estudio, ya no les puedo dar un dato concreto, pero hay algunos estudios iniciales en África que dijeron esto. Por eso es que todavía mantenemos ralteravir como primera línea. Este es otro inhibidor de integrasa con tenofovir y entricitabina, por si acaso. Ralteravir, tenofovir, estas son las siglas, tenofovir y entricitabina en la gestante. O sea, te diagnosticamos, Olenka, y te damos este esquema. Perfecto. Y cuando das a luz al recién nacido, le damos sidoburina por 12 horas, 4 miligramos por kilo, por 4 semanas. ¿Qué pasa si tú ya tomabas otra terapia antes de embarazarte? Entonces, continúas con tu misma terapia, ¿no? Y si estás indetectable, continúas con la misma, ok, y mantenemos principalmente este esquema, ¿no? En el recién nacido. Igual, 4 semanas de sidoburina. ¿Y qué pasa si nunca te enteraste que para tu mala suerte justo te tocó alguien que obviamente no estaba enterado tampoco en su enfermedad y llegas y justo malograste la guardia de nuestro querido interno, nuestro querido interno Jonathan? Entonces, malograste la guardia de Jonathan y justo llegaste en expulsivo, ya con la dilatación más de 4, ya rompiste membranas, definitivamente va a ser un parto vaginal, te tenemos que dar de emergencia ralteravir más tenofovir entricitabina. Y al bebé ya cambiamos el escenario, porque acá eso también se ha modificado, damos sidoburina, lopinavir, ritonavir y nevirapina, ¿ya? Damos 3 cosas en el nacimiento. En todos los casos se suspende la lactancia materna y en todos los casos se recibe en el recién nacido con sidoburina endovenosa intraparto, ¿ya? Entonces, principalmente los efectos del doluteravir, por los cuales no está indicado en este escenario, ya les dije que es principalmente por la toxicidad. Pero en el resto es bien tolerable, a veces hay cefalea también, ¿ya? Y a veces también hay insomnio, pero son menos. Náuseas, vómitos ya son menos. Ok, ya acabamos casi. En caso, no es que sea, dice, sí, pues Jonathan, que sea. Así vienen, pues así me ha tocado mi guardia cuando era interno. Vino la gestante en expulsivo y lastimosamente tenía VIH, sífilis y encima varicela zoster. Así que, ya, pues sí, si nuestro querido ginecostetra no sabía qué hacer, ya, pues tenía que alguien ayudarle, ¿no? Entonces es importante saber qué hacer en estos efectos. En caso los pacientes con VIH, con la terapia anterior responden bien, ¿les deben cambiar? No, si ya llega una gestante que está, si llega una gestante que está siendo tratada y su esquema es muy bueno, no es necesario cambiarle, ¿ya? Solo si es que está con falla virológica.